Hola, hoy vamos a seguir profundizando con las etiquetas relacionadas al texto dentro de HTML. Estas etiquetas principalmente nos ayudan a trabajar con texto y cómo se ve este texto y cuál es la jerarquía que tiene o la importancia que tiene dentro de nuestro documento HTML. La principal que vamos a trabajar para texto común es el párrafo, la letra P, la etiqueta que es una letra P. Em, Luego vamos a trabajar con los encabezados o títulos, que son las etiquetas con la letra H, H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Vamos a, vamos a mostrar cuál es la diferencia entre el H1 y el H6 y qué significan esos números. Luego vamos a trabajar con texto en negrita y luego texto en cursiva. Al final te voy a explicar cuál es la razón de por qué las etiquetas van unas adentro de otras y están anidadas, ¿ya? Y por último, voy a explicarte también cómo se hacen comentarios en HTML. Ok, vamos a comenzar. Primero voy a abrir una carpeta, cualquiera que a mí me acomode. En este caso, vengo aquí a Dev, Intro Course, y aquí adentro ya está la carpeta que vimos en el curso, en la clase anterior. Voy a crear una nueva carpeta acá que se va a llamar eh, eh, textos o etiquetas de textos, ¿ya? En esta carpeta voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar eh, textos.html. Como vimos en las clases anteriores, vamos a agregar eh, una plantilla básica de HTML, que es la de HTML5. Y aquí, dentro del body, vamos a empezar a trabajar. El body es lo que recuerdan que se ve dentro de nuestro documento, es lo que el usuario ve, ¿ya? Entonces, lo primero es cómo crear párrafos. Eso ya lo hemos visto en clases anteriores. Creamos la letra P con el menor, la P y el mayor. Y para cerrar como cuando hablamos del papel de regalo, para cerrar el papel de regalo es menor, slash, el mismo nombre de la etiqueta, en este caso la P, y el mayor. ¿Ya? Aquí dentro podemos escribir cualquier cosa que sea un párrafo, ¿ya? O sea, que sea texto, que sea un texto, un texto, ¿ya? Em, También les mencioné en la clase pasada que hay una página web que es Developer, Mozilla, etcétera, en donde están todas las definiciones. Tú vienes aquí a referencias, HTML, y aquí buscas HTML Elements y buscas el que te interesa, ¿ya? Hay que tener ojo que aquí aparece el lenguaje, en este caso ES significa español, ¿ya? Por si lo quieren ver en español más fácil. Igual se puede cambiar acá, ¿ya? Entonces, ok, vamos a ver el párrafo. El párrafo lo abrimos y dice, el elemento P es el apropiado para distribuir texto en párrafos. Tiene algunos atributos como title, style, etcétera, pero que eso lo vamos a ver después. Y es básicamente lo que les estoy explicando. Esto es un párrafo. Se abre y se cierra, ¿ya? También te mencioné que íbamos a usar títulos, ¿ya? Entonces, normalmente ponemos un título arriba, H1. Este es el título principal. Este es el más importante, es el que tiene, dentro del contexto del documento, el que tiene más importancia, el que explica mejor de qué se trata esta página, ¿ya? Em, Después podemos replicar esto y poner H2, H3, H4, etcétera. H2, abre y cierra, H2.
H3, H4, etcétera. Pues vamos a hacer todo para que se vea como las diferencias. H5, H6 y tenemos que cerrarlas. H5 y H6. Es un título 2, un título 3, un título 4, un título 5 y un título 6. Ya. Esto lo podemos abrir en el navegador. Para eso tenemos que instalar una extensión que se llama Open in Browser. Venimos aquí, ponemos instalar y ahora sí ya venimos aquí al explorador de archivos y ponemos Open in Default Browser. Y esto se abre automáticamente y dice, este es el título principal, el título 2, 3, 4, 5, 6. Y acá abajo está el párrafo. Ahora, es muy importante, vamos a revisar eh, la documentación de los títulos. eh, Dice, se implementan 6 niveles de encabezado o de títulos, del H1 el más importante al H6 el menos importante. Eh, es muy importante decir que no se deben usar los niveles solamente para reducir el tamaño del texto, porque si se fijaron, acá los tamaños van disminuyendo, pero si tú quieres que se vea más pequeño el texto, debes usar propiedades de tamaño de texto directamente, porque esto tiene, como te explicaba anteriormente, tiene un significado. El HTML es semántico. Entonces, si tú quieres que sea más pequeño solamente, pero, pero quieres preservar la importancia dentro del texto, por ejemplo, si yo quisiera que mi título principal fuera un poco más pequeño, no debería usar el título 2, debería usar el título principal, pero agregarle algún atributo o algún estilo que lo haga más pequeño. De esa forma, el título va a seguir siendo el principal, el H1, pero su tamaño va a ser un poco menor. ¿Ya? Entonces, el nivel del 1 al 6 indica la importancia, no el tamaño. Ahora, los navegadores por defecto sí muestran por defecto un tamaño para cada uno de estos 6 títulos, pero esto se puede cambiar y siempre hay que tener en cuenta que el del 1 al 6 tiene que ver con la importancia y no con el tamaño. ¿Ya? Volviendo al código, aquí, em, vamos a ver cómo crear negrita y cursiva. Negrita la hacemos así con strong y envolvemos la palabra o la frase, que queremos que sea negrita. Entonces envolvemos en papel de regalo, por así decirlo, cualquier cosa que queramos que sea en negrita. Yo guardo esto y lo pongo a abrir en el navegador. Se fijan que ahora la palabra cualquier cosa está en negrita, ¿ya? Em, Además de eso, uno puede ponerla en cursiva con el EM. El EM significa énfasis y es porque cuando uno pone en cursiva, lo que está haciendo es darle un énfasis diferente a un texto plano. Está diciendo esto es algo que tiene alguna relevancia diferente que un texto completamente plano. Entonces, si yo actualizo, ya se ve aquí que dice que sea un texto, ya está en cursiva. Ahora, esto se puede mezclar. Entonces, si yo quisiera que todo estuviera en negrita y además la última parte en cursiva, lo que tengo que hacer es poner el papel de regalo más afuera. Es decir, el strong engloba o tiene anidado adentro de él eh, a la cursiva. ¿Ya? Entonces ahora está todo en negrita y además la última parte está en cursiva. Em, si quisiera hacerlo al revés, por ejemplo, que todo fuera en cursiva y solamente la última parte fuera en negrita,
Tengo que cambiar el papel de regalo más grande de afuera em, para que sea la cursiva y la última porción para que sea la negrita. Entonces ahora está toda esta parte en cursiva, pero solamente la última parte está en negrita. ¿Ya? Em, bueno, entonces, como les decía, las relaciones entre los elementos eh, tiene un concepto de anidación en donde eh, hay como esto de englobar, que una etiqueta puede englobar a la otra. Comúnmente se le llama como un parentesco familiar, es decir, este sería el padre y todo lo que está dentro de él serían sus hijos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el body es padre del H1, del H2, del H3, etcétera, y entre ellos son hermanos. Entonces, padre, hijo, hermano, 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 hasta aquí, y esto es hijo, ¿ya? Por ejemplo, este EM no es hermano del H6, el EM es hijo del párrafo, ¿ya? Entonces el párrafo es hermano del H6, pero el H6 no es hermano del EM, ¿ya? Podría ser como sobrino, ¿ya? El H6 es como es hermano de su papá, podría ser su tío, ¿ya? Y eso en español es como padre, hijo, hermano, pero se utiliza mucho y te vas a dar cuenta cuando busques en internet que se utiliza parent para padre, padre, se utiliza child para hijo o children para hijos, y se utiliza sibling para hermano o hermanos, siblings, ¿ya? Em, Esto te lo digo porque cuando uno empieza a buscar cosas en internet, normalmente debería hacerlo en inglés porque hay muchísima mayor información. Y eso es súper importante. Entonces empezamos a aprender desde el comienzo algunos conceptos en inglés, porque si tú buscas HTML hermanos en internet, probablemente encuentres muy poca información. Y si buscas sibling o parent, child, etcétera, vas a encontrar muchísimo más. ¿Ya? Mira, voy a guardar esto y lo voy a mostrar de nuevo para que te fijes en algo. Yo escribí en esta parte todo hacia abajo, pero aquí aparece hacia el lado. ¿Y por qué es eso? Es porque dentro del párrafo no hay no hay una jerarquía o no hay una especificación de saltos de línea. O sea, este salto de línea que salta de una línea a la otra es virtual dentro de mi editor. ¿Ya? Si yo quiero agregar algo acá, un salto de línea, utilizo esta etiqueta, BR. Entonces, eso lo que hace es saltar de línea. Eh, si lo buscamos en acá, significa elemento de salto de línea. Line break. La BR significa break. Produce un salto de línea en el texto. ¿Ya? Em, si no lo pongo, no va a saltar la línea. Entonces, si yo quisiera dejar esto bien, tendría que hacerlo así. Con otras opciones de saltos de línea, podría ser que cada uno de estos, em, esto para seleccionar varios, aprietas la tecla Alt y ya te lo selecciona. Entonces yo puedo pegar esto acá y em, meter cada uno de ellos en un párrafo. Y si los párrafos, cada uno de ellos sí preservan los saltos de línea. Cada párrafo es imagínate en Word cuando aprietas Enter eh, y generas un nuevo párrafo, ese párrafo obviamente tiene un salto de línea. Entonces vamos a hacer estos párrafos de nuevo. Te vas a fijar que sí preservan nuevamente los saltos de línea. Pero hay una diferencia, es que el BR es una línea simple y el párrafo, por lo general, añade un espacio porque
es una separación más, más explícita. Es como en en una poesía, en un poema, cuando tiene las estrofas separadas, hay una línea en blanco entre medio. ¿Ya? Entonces, igual es importante saber esa diferencia. El BR es simplemente un salto de línea y el párrafo es un cambio como de contexto. ¿Ya? Em, bueno, eso con respecto a la anidación y los párrafos. Y ahora algo bien importante, que en realidad en la práctica no se utiliza tanto, pero uno puede escribir comentarios de esta forma. eh, Comentario, si se fijan, aparece de un color más gris. Y este comentario que yo estoy escribiendo aquí en el documento, que pareciera estar al mismo nivel que todo este contenido, yo recargo, no aparece acá. Y si inspecciono la página, veo que el comentario aquí aparece en color verde, pero no se ve al lado izquierdo, no se ve en la página realmente. Muchas personas utilizan eso para dejar comentarios aquí, como por ejemplo, eh, comienza el body y después cuando va a terminar el body le ponen aquí termina el body. Por ejemplo, en esta parte de acá tú puedes poner comienzan comienza el contenido de, del párrafo, etcétera. Y ahí empieza a aparecer estos comentarios que pueden ser útiles eventualmente para personas que vengan a leer tu código después. O para ti mismo, para acordarte de algunas cosas, como por ejemplo que aquí comienza el body y aquí termina. Esos comentarios em, son opcionales y no sirven para nada más que para recordarte cosas a ti y que el usuario final no las vea a menos que ponga a inspeccionar la página y si las va a poder ver. ¿Ya? Em, y bueno, por último, para esta clase, eh, me gustaría que aplicaras todas estas etiquetas del H1 al H6, el párrafo, el BR, el- la cursiva, la negrita, etcétera. Eh, y como tarea te dejo que escribas un documento HTML. Eh, yo te dejé las instrucciones ahí en la tarea, pero principalmente, por ejemplo, hacer un mini ensayo en donde escribas qué es lo que te gusta hacer y utilices esas etiquetas. Yo te dejé un ejemplo ahí. Y lo último que te quería mostrar, que te lo he mencionado en varios videos anteriores, es la posibilidad de agregar comentarios. Tú cuando estés viendo el video, acá arriba te va a aparecer este icono, que es como una burbuja de chat. Si tú lo aprietas, puedes escribir un comentario. Por ejemplo, hola profe, subo aquí mi documento HTML. ¿Ya? Perdón. Y agarro acá el clip y subo este archivo, por ejemplo, y lo envío. Aquí está el archivo subido, entonces ahí lo voy a poder ver. Tú también aquí me puedes hacer preguntas, me puedes eh, pedir ayuda, etcétera. Eso. Eh, Cualquier duda estamos ahí en los comentarios.